Buenos días, gracias por acompañarnos en la hora de inmigración. Les saluda Anthony Ray. Soy abogado y fundador de la oficina Ray Law International. Me encanta dar estos seminarios web en vivo. Me encanta más cuando escuchamos a nuestros oyentes. Asegúrese de comenzar a publicar sus preguntas ahora. Lauren? Hola, buenos días a todos. Me llamo Lauren, yo soy uno de los abogados aquí en Ray Law. Como ha dicho Anthony, nos voy a dejar sus comentarios en el chat y podemos responder muy pronto. ¿Ok? Hola, can you hear me? ¿Pueden escuchar? You're good. Gracias por acompañarlos a todos cada mes. Nos enfrentó un poquito la computadora, paciencia, un poco de paciencia, pero como dijo el abogado Anthony Lauren, tenemos un tema o el día de hoy. Si ustedes tienen una pregunta diferente al tema, pueden preguntarle. Aquí tenemos los dos abogados excelentes para cualquier pregunta que ustedes tengan para nosotros. Hola, mi nombre es Anaí, soy una de las gerentes aquí en Ray Law International. Antes de comenzar, nada más les queremos avisar que, como dijeron las otras personas aquí en el live, pueden hacer sus preguntas en los comentarios de cualquier tema de inmigración que tengan. No tiene que ser del tema que vamos a estar hablando hoy, puede ser cualquier tema. Aquí estamos para servirles y para poder contestarles todas sus dudas. Sabemos que encontrar a alguien con que se case en Estados Unidos es muy difícil y a veces tienen muchas preguntas sobre en su caso. Por favor, no se confíen en los casos de sus amigos o de otra gente que les ha platicado. Siempre ve a hablar con un abogado para que les aconseje lo mejor posible. Cada caso es sumamente diferente y por eso les sugerimos siempre contratar un abogado para su caso de inmigración. Ahora podemos comenzar con las preguntas. La primera pregunta es para Hogan. Hogan, ¿puedo llevar a mi novia a los Estados Unidos? Sí, depende en qué tipo de novia, si son recién conocidos y si han vivido juntos o se han visto. Lo más seguro es que sí tienen se quieren casar, se considera más, no novia, pero comprometida. Si es solamente novia, a lo mejor traerla directamente no, dependería en la relación que tienen ustedes. Además, si es una novia que nunca se han visto, que vamos a ver en unas preguntas después, tema se puede complicar un poco si es una novia que se conocieron solamente por Facebook o por WhatsApp y nunca se han visto físicamente. Gracias. La siguiente pregunta es para Lauren. Me declaré en bancarrota hace 3 años. ¿Todavía puedo obtener una visa de prometido para mi novio? La respuesta corta es sí, se puede hacerlo, pero posiblemente hay pocos problemas que se puede encontrar durante el proceso. De primero, con una petición de prometido, necesitamos someter también evidencia de su situación financiera para ser peticionario cuando esta persona viene al consulado para su entrevista. Si usted no tiene su situación financiera arreglado, posiblemente usted necesita obtener o encontrar un patrocinador junto con usted. Puede ser padre, puede ser amigo, cualquier tipo de persona que tiene su residencia o ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Pero sí, al final se puede hacerlo aunque usted ha declarado bancarrota. Gracias, Lauren. Para Hogan, mi esposa es Jordana. Todavía somos estudiantes de medicina y nos casamos recientemente. ¿Le negarán la tarjeta verde?
No necesariamente le negarían, faltaría un poco de más información. Siempre depende en el país de origen de la persona y el tipo de visa con quien están aquí en los Estados Unidos. Si nomás es una visa común de visitante o ciertos estudiantes o ciertos países, sí existe un mundo donde le pueden negar la residencia y ese mundo sería alguien que tiene la visa J, que dentro de ahí esos son para personas que hacen ciertos trabajos o ciertos estudiantes que están aquí temporalmente en los Estados Unidos para hacer algo. Y uno de los comunes que he visto yo personalmente, hay otros, es alguien que viene aquí para cuidar como niñera, viene a cuidar niños o alguien que viene a cuidar niños. Y también ese mismo título también existe para personas que son estudiantes de medicina. Y la razón que existe un problema es que si usted es estudiante de medicina y vives en un país donde los doctores faltan bastante, es posible que usted necesite y tienen un tratamiento con los Estados Unidos, es posible que esa persona necesite un perdón de su país, o también los Estados Unidos puede dar uno diciendo que no, usted se puede quedar aquí. Y también hay ciertas excepciones, como si si tienen una certificación que usted va a practicar medicina en un lugar en los Estados Unidos donde no hay muchos doctores. También le pueden dar una excepción ahí, pero sí es posible que le nieguen la visa, la residencia. Por eso siempre es importante de hablar con un abogado para verificar que usted califica para las excepciones o que le pueden pedir un perdón para que usted pueda superar ese problema. Gracias. Indira los comenta, hi, I would like to know how long after you get your approval letter you take to get your welcome letter. Para los que los están escuchando en español, Indira los está preguntando cuánto se tarda en recibir su letra de inmigración cuando ya lo han aprobado para su caso. Yo puedo tomar esta pregunta. Una carta de welcome, yo no estoy segura qué significa eso. Posiblemente esto es una carta desde el Centro Nacional de Visa. El Centro Nacional de Visa, después de recibir la aprobación de una petición, manda una carta diciendo que si la persona está fuera de los Estados Unidos, cuáles son los documentos necesarios para una cita en el consulado y también información sobre los pagos al consulado. Si la persona está aquí en los Estados Unidos, no hay una carta de aprobación. Él dice que lo tiene el 22 de enero. I'm sorry, Indira, what did you get? The approval or the welcome letter? And also, I think with this one, we would have to see, are you in the U.S.? Are you outside of the U.S.? If you could give us a call, we have our information here, and we can take your case more specifically and discuss any concerns you may have. There's 15-minute free consultations. You got the approval letter. Okay, so in general, if you're outside of the U.S. and you receive your approval, it takes about a month to 2 months to receive the letter from the NVC. So you should have received it already. If you're in the U.S., you won't receive anything from the NVC. So please give us a call and we can discuss your case specifically a little more. Y para las personas que están escuchando en español, ella está preguntando si ella tiene su aprobación y ahora no tiene una carta desde el Centro Nacional de Visa que está ocurriendo con su caso. Creo que eso es la pregunta. Y sí, el número de teléfono está en la pantalla.
888-401-1016. Ahí está aquí en la pantalla. Entonces, solo llamarnos y podemos hacer una consulta gratis para 15 minutos para hablar sobre su caso específicamente y cuáles son las preguntas que usted tiene. Porque sí, si usted está aquí en los Estados Unidos, no viene una carta desde el Centro Nacional de Visa. El Centro Nacional de Visa solo está aquí, o solo está involucrado en el proceso si una persona está fuera de los Estados Unidos o si el Centro Nacional de Visa piensa que esa persona necesita ir a una cita en el consulado por cualquier razón. Entonces, gracias, Indiria, para su comentario. Otras preguntas podemos responder muy pronto también. ¿Sí? Muchas gracias, Lauren. La siguiente pregunta también es para ti. Dice, mi esposo es de Sudáfrica y los casamos el año pasado en Illinois. Somos primos hermanos. ¿Esto es un problema? Para casar con un primo, eso depende del estado en lo cual usted ha casado. En Illinois es legal de casar con un primo en algunas circunstancias. Si las personas tienen más de 50 años y otras cosas como esto, pero en otros estados, en otros lugares, eso no es legal, casar con su primo, primo hermano. Entonces, posiblemente depende de cada estado. Indira dice, necesito contactarles, estoy en Florida. I sponsor. Oh, Indira, lo que está ocurriendo probablemente con su caso es el Visa Bulletin no está corriente para su caso. Su fecha de prioridad para su hija no está corriente. Entonces, favor de poner en Google Visa Bulletin para este mes y se puede leer cuál es la categoría de la petición para su hija y después se puede leer su país y también la fecha que está procesando UCIS o el Centro Nacional de Visa. Con esto probablemente con una hija, si ella tiene más de 21 años, puede tomar 5 años, 8 años. Entonces, favor de poner Visa Bulletin. En Google también se puede llamar a nosotros para hablar un poco más. Gracias, Lauren. La pregunta es para Hogan. Después de presentar mi petición de prometido adelante del USCIS para mi novio brasileño, me dijo que su divorcio aún está pendiente. ¿Todavía se aprueba mi petición? Esa es una pregunta que pasa más de lo que piensan muchas personas. A mí me tocó una vez que me pasó esto. Por el USCIS va a negar el caso o va a pedir que proveen evidencia que se ha finalizado el divorcio. A veces personas meten el documento que empieza el divorcio, no el que lo termina. Si eso pasa, USCIS puede negar el caso completo y tienen que empezar desde el principio, empezando con el divorcio. Si el divorcio todavía está pendiente, igual si en un mundo bueno se puede finalizar antes de que se venza eso, a lo mejor el USCIS lo toma, por lo más seguro es que USCIS lo va a negar porque para uno de los requisitos principales de la visa de comprometida o de fiance, es que usted tenga la habilidad de poder casarse en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, si no estás divorciado, no te puedes casar otra vez. Y porque no tienes la habilidad de casarte, no puedes pedir la visa de comprometidos. Así que sería un problema grave para un caso que ha pasado esto. Gracias, Hogan.
La segunda preguntita viene de la audiencia. Dicen la señora María, tengo una pregunta. Mi hija quiere viajar a Chicago, es ciudadana americana, pero también ciudadana mexicana. Ya estoy renovándole su pasaporte de México, pero al pasaporte americano está adecuado. ¿Ella puede viajar así? Yo puedo tomar esta pregunta. No, esta persona es ciudadana americana, necesita entrar a los Estados Unidos con un pasaporte americano. Necesita renovar su pasaporte americano para entrar a los Estados Unidos. Si es una emergencia, favor de contactar al consulado de los Estados Unidos de México para asegurar que esa persona tiene los documentos o un pasaporte muy pronto para entrar a los Estados Unidos. And Indira, sorry about that. I was saying in Spanish that you probably need to read the visa bulletin. If you put the visa bulletin in Google and you put this month's date, or sorry, just this month, you can find a website from the National Visa Center or Department of State, and that'll list the categories that you could fall under. So you can figure out the child of a U.S. citizen, what category, look at your country, and I'm assuming your daughter is more than 21 years old. Right now, they're probably processing petitions that were submitted maybe 5 years ago to 10 years ago. So there is a wait after the petition is approved until such time as your petition will be current. What that means is that there are too many people applying. So there's a line. And your daughter has a spot in line because you have a priority date, which is listed on your I-130 approval notice. So you can go ahead and look to that. We're showing it right now on the screen. That's what it looks like. You can look up, if you're in Mexico, any of those countries. Otherwise, you'll be under the all chargeability areas, except those listed. And you can figure out kind of how much you probably will have to wait. This chart will only show what year and date of cases they are currently processing. It does not show how fast they will process. So you can kind of estimate, but it may take some years until that priority date is current. Thank you. The next question is for Lauren. La siguiente pregunta es para Lauren. Mi prometido de Estados Unidos tiene 4 DWIs. ¿Estos delitos harán que se niegue el caso mío de migración? No. Esta no es un bar de obtener un visa de prometido. Posiblemente tienes un problema de que para estos tipos de petición un ciudadano de los Estados Unidos necesita demostrar buena conducta, porque peticionar para un prometido es un beneficio. Entonces, con este tipo de cosas, es importante demostrar que también esta persona tiene buen carácter moral. Si esta persona no tiene mucho tiempo en la cárcel y otras cosas. Entonces, probablemente no hay problema, pero es importante hablar con un abogado sobre los hechos del caso. Si hay otros factores en el caso, es posible que haya un problema en el futuro. Gracias. Para Hogan, ni mi esposa ni yo queremos tener hijos. ¿Aún se aprueba mi solicitud de tarjeta verde? Esa es la pregunta para la residencia, ya que si va a pedir la de comprometidos, ya están aquí, ya se casaron, o si van a pedir la visa de inmigrante para ser residentes. No necesariamente esos, alguien tiene que tener hijos para recibir la residencia. Sí, el oficial a veces pueden preguntar esas preguntas, ¿no? Si tienen ellos
quieren ver más sobre la relación, pero si ustedes conviven juntos, han vivido juntos, se saben sus detalles básicos de cada uno y también tienen sus ingresos juntos, sus cuentas bancarias juntos, aseguranzas juntos, eso es evidencia de que tienen una vida juntos. Teniendo hijos, hace una relación mucho más fuerte en los ojos de inmigración porque personas que van a cometer fraude no tienen hijos. Pero no más porque no tienes hijos, no es una razón válida de por qué les negarían un caso de residencia a una persona. Igual hay personas que no pueden tener hijos. Todavía les aprueban los casos, nomás es algo bueno de tener, no necesario. Gracias para Lauren. Soy de Argentina. Ingresé a los Estados Unidos como estudiante. Estoy casada desde hace 10 años. Tenemos 2 hijos y mi esposo dice que no asistiría a la entrevista de inmigración conmigo. ¿Mi caso seguiría siendo aprobado? La respuesta corta es no. Este tipo de petición está totalmente en las manos del ciudadano o residente permanente en los Estados Unidos. Si esta persona no quiere hacer la petición, esta persona no necesita hacerlo. También esta persona necesita firmar un contrato que es el formulario 864. Eso es un formulario diciendo que esa persona va a patrocinar esta persona y cofinancialmente. Si esta persona no está firmando este formulario, no está asistiendo con la cita con UCIS, desafortunadamente UCIS negará la petición. Gracias para Hogan. Nunca me divorcié de mi primera esposa en mi país de origen antes de casarme con mi esposa ciudadana americana. Mi religión nos permite tener más de una esposa. Debido a que es libertad religiosa, debería estar bien, ¿verdad? No. Aquí en los Estados Unidos, como ya hemos dicho anteriormente, no es legal estar casados con 2 personas al mismo tiempo. Si alguien nunca se divorció, no tienen la habilidad de casarse, no califican para la visa de comprometidos. Para la pregunta de la religión, no es necesario correcto. Hay ciertas cosas que religión dicen no pueden hacer las personas, pero luego las leyes dicen al contrario. Y hay ciertos límites de la religión, practicar su religión libremente. No es infinita, tiene ciertos límites y en los Estados Unidos ha decidido que límites incluyen no tener la habilidad de casarse con múltiples personas. Eso es algo que tiene más detallados filosóficos que legales, pero para una visa de comprometidos, residencia, eso no se puede hacer y un residente incluso los puede intentar de poner en deportación si hace eso y también puede impedir la ciudadanía. Si tiene esos tipos de preguntas, esa es una excelente pregunta para sus abogados, para que se los expliquen más detallados, pero la pregunta básica es no. Gracias. Pregunta para Lauren. Conocí a esta chica en línea. Nos hemos estado viendo durante el último año y medio. Creo que estamos listos para casarnos, aunque nunca nos hayamos conocido en persona. ¿Podrá tener una visa de prometida? Sí, pero es muy difícil. Entendemos con esta situación de la pandemia, es muy difícil para personas que conocí en línea. Es muy difícil ir a otros países. Otros países tienen un ban para entrar otras personas de otros países, pero las leyes no cambian para la pandemia. Entonces, la mayoría de personas necesita demostrar que
ellos han estado en el mismo lugar, que ellos están conociendo en el mismo lugar en persona. Si una persona que el peticionario o pues posiblemente la otra persona en algunas circunstancias tienen muy buena razón. No solo de dinero, si una persona, un peticionario tiene una condición médica en la cual esa persona no se puede ir en un avión para visitar otro país, posiblemente podemos demostrar a UCIS que con la excepción de esta condición médica, esta persona quiere ir, pero no se puede. Entonces, algunas circunstancias, situaciones médicas muy serias, en lo cual la persona no se puede ir a otro país para estar con esa persona, pero la mayoría de personas, si ustedes no se pueden ir a los Estados Unidos o otro país, es importante ir a un tercer país para ir a vacaciones o cosas como esto, para encontrar a esa persona en persona, tomar fotografías, tener la prueba para la petición. Gracias. Otra pregunta es para Hogan. Mi novia extranjera acaba de salir de la cárcel por violencia doméstica en su país de origen. 2 años de cárcel le van a impedir obtener la visa de prometida. Lo más seguro va a ser que sí. Y esos son por efectos legales, que normalmente si es violencia doméstica, y el castigo máximo que le pueden supuestamente dar es menos de 1 año y le dan menos de 6 meses, todavía puede pasar por el proceso, pero porque en esa pregunta incluye un castigo de 2 años. Aquí es donde vienen los efectos legales que no se traducen muy bien. En inglés es un crime against moral turpitude. En español, literal, va a ser delitos contra depravación moral, que básicamente son crímenes contra lo que es ser un humano o persona moral. Y hay ciertas excepciones, pero en esa excepción tiene que ser menos de sus castigos máximos. Pues en este caso ya le dieron un castigo más de 2 años, lo más seguro es que sí va a caer no va a caer bajo la excepción y le puede impedir procesar la visa de fianza. Hay posiblemente arreglos, son complicados. Ahí es donde es excelente tener un abogado consulado para ver si usted califica para esto o si el problema se puede arreglar posiblemente empezando desde el estado donde ha pasado el crimen. Gracias. La siguiente es para Lauren. Mi cónyuge ciudadano americano está en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales por algo que sucedió hace 40 años. ¿Todavía puedo obtener una tarjeta verde? La respuesta corta es sí. Su esposo se puede hacer la petición para usted. Hay algunos crímenes en lo cual hay problemas. Si es un delito muy serio sexual, UCIS probablemente va a decirlo a usted para darle el tiempo de hacer una decisión si usted quiere entrar a los Estados Unidos con esta persona, pero también si es un crimen muy serio, necesitamos demostrar que esta persona ahora no es un peligro. Esa persona ha reformado su carácter moral, ahora es una buena persona, esto fue muchos años en el pasado y esta persona es totalmente diferente ahora. Necesitamos poner mucha evidencia para esto porque es muy difícil
hacer una petición para una persona con este tipo de delito, pero podemos hacerlo si es 40 años en el pasado y esta persona ahora es buena persona con mucha evidencia de su trabajo en la comunidad, hace sus impuestos, cosas como esto, sí es un caso que podemos tomar. Ok, perfecto. Ya llegamos al medio tiempo del live. Vamos a hacer la pregunta que yo digo que es muy divertida porque podemos conocer más a los que están aquí con nosotros. Y vamos a comenzar con Mr. Ray. Sí. ¿Tiene mascotas? Actualmente no tenemos ninguna mascota. Nuestros hijos querían un perro, pero mi esposa y yo no queremos quedarnos con la responsabilidad de cuidar al perro. Cuando era más joven, tuve un perro, un pájaro y tarántulas. Solamente. Bueno, sí, tengo un mascoto, porque tengo un perro, se llama Toast o tostada en español. Eso es porque él es un French Bulldog, como en inglés es French Toast. Pero sí, es toda mi vida, mi hijo, mi perro. Yo desde chiquito, mis padres eran como el abogado Anthony, que siempre me dijeron, no queremos mascotas porque luego no los van a cuidar, van a estar adentro y para abajo y mordiendo todo. Y luego, creo que tenía 13 años, traje a un hurón, que en inglés se dice ferret. Tenía 2. Y luego uno se murió, conseguimos otros 2, teníamos 3. Y como su naturaleza apestan, pero aprendes cómo vivir con ellos. Creo que es menos raro que tarántulas, pero y luego después de eso conseguimos 2 chihuahuas, tenían una hija, so eran 3. Y luego ya los hurones vivieron como 10 años cada uno. Y luego, después que me casé, me empecé a vivir con mi esposa, conseguimos una perra, que es una Shiba, que ya tú ves bebé, tiene como 7, 8 meses. Muerde todas las paredes, llegamos a la casa y mordiendo todo, pero esa es una de las cosas. Ya después que se hacen grandes, es poco más fácil las mascotas. Gracias, Hogan. Yo actualmente no tengo ninguna mascota. De chiquita tuve un hermit crab y unos pescados y soy alérgica a los perros y gatos y casi de todo soy alérgica, entonces no pude tener mascota. Y mi mamá siempre me decía, si quieres tener un perro, ya no te voy a llevar al cine o hacer actividades durante el fin de semana porque luego va a ser muy caro llevarte a ti y también cuidar el perro. Entonces siempre preferí ir al cine y ir a los museos que tener un perro. Y ahorita se puede decir que sí tengo mascota. Sí, no es mi mascota, pero mi roommate tiene un corgi y se llama Koa. Y todos me dicen que yo soy la tía favorita de Koa porque siempre le estoy comprando regalitos y treats. Pero la verdad que no soy alérgica a ella, entonces sucedió bien porque si no estuviera con puras ronchas, sí estuviera alérgica a Koa. Vamos a seguir con las preguntas. La siguiente pregunta es para Hogan. Soy de Chile. Tengo 5 hijos de una relación anterior. Los 6 queremos vivir con mi esposo ciudadano americano en Rhode Island. ¿Todos podemos obtener tarjetas verdes, Hogan? So aquí, porque ya están casados, sería un proceso más específico que sería la petición, luego el proceso consular, y porque es ciudadano, la persona tiene que tener
una relación individual con el patrocinador. Aquí cada hijo tiene que tener una relación individual que califica con el padre ciudadano. Ahí es donde se complica un poco, donde principalmente la persona tiene que, si el ciudadano se casa con la extranjera, y sí se puede pedir los otros hijos con la condición adicional que el matrimonio de entre la extranjera y el ciudadano o extranjero ciudadana, ah, la persona tiene que ser menor de edad antes del matrimonio. Si eso es verdad, creo que es antes de los 18 años, y están casados, en ese caso, la persona es igual que un hijo natural del ciudadano y los puede pedir individualmente. Como residentes, residentes pueden hacer una petición para todos, pero con un ciudadano tiene que ser una individual para cada persona, y cada persona tiene que tener una relación que califica con el ciudadano. Aquí existe un problema donde el proceso, como conocen y han conocido inmigración, no es nada rápido. Si hay alguien que tiene 17 años y 6 meses y se va a ser adulto mayor de edad, durante el proceso, es posible que los saquen de la petición y ya no califiquen. Y solamente los hermanas menores sí califican. Es algo raro y muy frustrante que pasa con inmigración. Hay ciertos arreglos que inmigración quiere hacer aquí, como algo que se llama el Child Status Protection Act, que protege la edad de la persona al tiempo que se metió la petición. Que es algo muy complicado, tienen que hablar con un abogado. Adicionalmente, si quieren ver nuestros otros videos que hemos visto, hay otros arreglos a lo mejor con la K3 o la K4, que son para personas que ya están casados. A lo mejor se puede arreglar algo ahí. Pueden ver ese video, la tenemos ya posteada en nuestros sitios como YouTube, o también en el Facebook lo tenemos puesto si los quieren ver. Muchas gracias, Hogan. Otra vez quiero invitar a todos los que nos están escuchando ahorita en nuestro vivo que pongan sus preguntas para que nosotros les podamos responder, y también, por favor, márquenos a la oficina directamente, y Vladimir ahorita está esperándolos para contestar todas sus preguntas y agendarles una consulta con nosotros directamente para contestarles sus preguntas y dudas. Pero otra vez los quiero avisar, por favor, hagan sus preguntas y sus comentarios. Y también tengo la duda, ¿adivinaron los mascotas que íbamos a tener todos nosotros o no? Bueno, vamos a seguirle con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Lauren. Recién llegué de Argentina con mi visa de prometido y mi novia dijo que le tengo como máximo $20,000 depositar antes de casarnos. ¿Debería pagarle los $20,000 y casarme para obtener mi tarjeta verde? Realmente quiero vivir en Estados Unidos. Esto es un poco obvio, pero no. Es muy importante que si su prometido no quiere casar con usted sin dinero, eso no es una relación real. Y probablemente viene a la atención de UCIS y posiblemente se puede traer problemas en el futuro a usted y a su caso. Muy importante que no viola las leyes migratorias de los Estados Unidos. Si algo ocurre con su relación, no hay ningún problema. Ustedes aquí legalmente se puede salir de los Estados Unidos, y si en el futuro quieres venir a los Estados Unidos, se puede decir que pues en el pasado tenía algún prometido, pero la relación termina y ahora estoy aquí de nuevo. Esto es mucho, mucho mejor que la otra, que es pagar $20,000 para obtener una tarjeta verde. Eso no es legal aquí en los Estados Unidos. Gracias, Lauren. La siguiente pregunta es para Hogan. Mi esposa de Costa Rica acaba de asistir a su cita de visa de migrante a la Embajada de los Estados Unidos de San José. Le negaron la visa de migrante por falta de pruebas de nuestra relación. ¿Qué podemos hacer?
Aquí son dos cosas principales. Una de ellas es más fácil que la otra. La primera es conseguir un abogado, si no tienen uno, para verificar qué exactamente fue lo que pasó. Y también eso va en concuerdo con la segunda, que dependiendo en la embajada, hay ciertas embajadas que le dan una notificación diciendo te faltó esto, o por esas razones no le podemos dar esto, o una muy general que dice tienen que empezar de nuevo, que es raro, no lo he visto que pase, pero aquí es donde sirve mucho la experiencia de un abogado con mucha experiencia, porque ellos ven, hacen más de un caso. Si usted hace el de usted, a lo mejor piensa que uno o dos fotos, unos textos es suficiente. Muchos abogados tienen sus mínimos, que tienes que tener ciertos textos, ciertas fotos, ciertos documentos para el mínimo, y luego después de eso es más. Hay por eso que la experiencia de los abogados siguen diciendo, eso es un buen documento, eso no es un buen documento, por esta razón, danos otra cosa más. Sirve mucho aquí, mínimo hablar con el abogado para ver cómo se puede hacer probar la relación más fuerte, o cuáles tipos de documentos sacar de lo que ya mandaron, porque no ayudan de nada y nomás puede ocasionar confusión con ah, la cita. Y si le dan otra cita, en esa cita ya venir preparados con la preparación de un abogado o alguien que sabiendo lo que están haciendo, para poder ya no tardar el caso más que ya se ha tardado. Gracias, Hogan. Otra pregunta es para Lauren. Mi esposo mexicano y yo tenemos nuestra entrevista de inmigración de USCIS programada en 2 semanas. Me acaba de decir que usó un pasaporte de Estados Unidos para ingresar a los Estados Unidos. ¿Es esto realmente preocupado? ¿Qué debemos hacer? En esta situación es muy importante de primero llamar a un abogado. Entrar con un pasaporte estadounidense es un delito muy serio en los Estados Unidos. Decir que una persona es ciudadano cuando la persona no es un delito muy serio. Entonces, probablemente es un bar de entrada a los Estados Unidos. Esta persona posiblemente tiene un bar de pues muchos años. Entonces, en esta situación muy importante hablar directamente con un abogado para asegurar que cuáles son las opciones. En realidad no hay muchas opciones para una persona que ha hecho algo como esto. Pero hablar con un abogado para asegurar cuáles son las opciones para esta persona. Posiblemente hay cosas que podemos hacer para que esta persona pueda entrar a los Estados Unidos. Y ya, básicamente en esa situación de primero llamar a un abogado. ¿Ani? Gracias. Esta pregunta también es para ti, Lauren. Soy de Perú, soy madre de 3 hijos. Tener una tarjeta verde condicional tengo tarjeta verde condicional, perdón, de 2 años, y mi cónyuge ciudadano americano acaba de ser arrestado por violencia doméstica. Perdí mi tarjeta verde. ¿Tengo que volver a pedir? A Perú, perdón. No, en esta situación, porque esta madre es la víctima de la crimen. Esta persona no está haciendo violencia doméstica. Entonces, no hay un penalidad para víctimas de crímenes aquí en los Estados Unidos. Usted y su esposo se puede continuar con el caso para remover las condiciones en su residencia. Si su esposo no quiere continuar con el proceso por problemas de su relación, también hay visas para víctimas de violencia doméstica. Pues en esa situación, esta persona ya tiene un residencia para 2 años. Entonces, esta persona se puede hacer una petición solo también para remover las condiciones en su residencia.
explicando las razones en lo cual su esposo no está archivando la petición junto con esa persona y probablemente va a ser aprobada porque eso es una buena razón de no continuar con un esposo. Es importante hablar con un abogado para archivar este tipo de petición solo. Es un poco más difícil hacerlo solo, pero podemos hacerlo y podemos obtener una aprobación y residencia más permanente para 10 años para esa persona. ¿Anaí? Gracias. Esta pregunta es para Hogan. Esta es mi cuarta petición de prometido para mi novia de Belice. Las 3 peticiones anteriores fueron aprobadas, pero el matrimonio o las relaciones, la verdad, no funcionaron. ¿Se aprobará esta 4ª petición de prometida? Posiblemente no. Pues, se puede aprobar otra vez. Pero la pregunta principal el oficial tiene que hacer la determinación. Si ellos piensan que no se están casando por razones válidas, ellos tienen la habilidad de negar una visa. Pero si se han en el récord va a haber, en los formularios piden, usted se ha casado anteriormente y va a listear los matrimonios y tienen el lenguaje de incluyendo matrimonios a la misma persona. Van a ver que se ha casado 1, 2, 3 veces. Y también van a ver los récords de divorcios de cada vez, van a ver las razones de los divorcios. A veces son muy generosos a las razones de por qué se divorciaron, pero si es algo que el oficial piensa no va a servir, ellos tienen la habilidad de negar ese caso diciendo que ustedes no piensan que ustedes se puedan casar en buena fe. Pero también existe la posibilidad de que el oficial le podemos dar otra oportunidad a esta persona. Es posible. Todo dependería dentro del oficial, pero ya viendo el récord que ellos van a tener enfrente de ellos, es posible que lo más seguro es que no van a decir que no a esa petición. Gracias, Hogan. La siguiente pregunta es para Lauren. El padre de mi esposo extranjero estuvo en prisión por un delito de drogas hace 15 años. ¿El crimen de su padre evitaría que mi padre obtenga su tarjeta verde? Mi padre, creo que esto es, esta pregunta está escrita un poco extraño. Si una persona tiene un delito de drogas, probablemente esta persona tiene un bar de a lo mínimo 10 años, probablemente más como 20 años. Posiblemente podemos obtener un perdón en años en el futuro. Si hace muchos años en el futuro esta persona tiene totalmente otro tipo de vida, posiblemente podemos obtener un tarjeta verde, pero en esa situación es muy, muy, muy difícil. Probablemente la respuesta es no. ¿Ahí? Gracias para Hogan. Mi esposa es de Guyana. Nos casamos el año pasado. Prestamos la solicitud de tarjeta verde por nuestra cuenta y ha sido devuelta 6 veces. Mi esposa está muy molesta porque no puede trabajar ni obtener una licencia de conducir. ¿Qué tengo que hacer? Aquí, si usted lo quiere seguir haciendo de su propia parte, es importante leer exactamente por qué le negaron el caso. A veces en inmigración no son muy obvios de por qué le negaron el caso. Pero se supone que si lo han regresado 6 veces, ojalá inmigración no se quedó con las cuotas, porque son un poquito más de $3,000 cada vez que aplican a ustedes solos, 1,225. Pero si se lo han regresado y le han regresado el dinero, lo más seguro es que hay algo básico que está mal con el caso. Si ellos se quedaron con el caso, depositaron el dinero y luego lo negaron, es posible que es algo técnico que les negaron. Aquí una
conseja excelente es conseguir un abogado para hacer su caso, para decirles que sí se va a meter bien. Nosotros, no nosotros, pero un abogado tiene que saber cómo se hacen las cosas. Ellos lo van a preparar para que se meta el caso. Ahí mientras se procesa, sí toca un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Pero no son, van a ser alrededor de 6 meses para recibir sus documentos. Pero siempre es importante, esas son las razones excelentes de por qué siempre se aconseja de conseguir un abogado. Y sí, hay personas que hacen sus casos solos, han tenido éxito de que reciben todos sus documentos al tiempo, no tienen ningún problema, pero no es muy común de lo que hemos visto. Y ahí es una ocasión de los problemas que sí, a lo mejor un abogado cuesta mucho dinero, pero es una inversión en su vida. Si que no quiere ser impedido por no licencia, no permiso de trabajo, no seguro social. Todo eso lo puede hacer usted para ahorrarse un poco de dinero, pero en realidad si ya le han negado el caso 6 veces, lo más seguro es que han perdido mínimo un año en tiempos de proceso porque inmigración no lo niega inmediatamente. Y ya se ha tardado un año sin poder trabajar, un año sin poder manejar, un año sin estar a lo mejor encerrados en la casa. Y por eso hagan la inversión de pagarle a un abogado con experiencia para que le metan el caso correctamente y para de perder tiempo con que les nieguen el dinero y a lo mejor perder dinero porque lo hicieron mal la primera vez. Muchas gracias a los abogados y a Hogan por acompañarnos el día de hoy y contestar las preguntas que tenían nuestros clientes y nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Como siempre, nuestro próximo webinar va a ser el próximo miércoles 16 de febrero y luego ese va a ser en inglés. Para todos los que hablan inglés, va a ser en inglés. Y el siguiente de español va a ser el miércoles 9 de marzo y el que sigue, el próximo miércoles va a ser el marzo 16 y ese también va a ser en inglés. Entonces, por favor, pónganlo en sus calendarios y márquenlo para que no se lo pierdan y ten sus preguntas ya listas. Si quieren, durante la semana, si dicen, ay, yo tengo esta pregunta, anótala y ya tenga lista y lo puede poner en los comentarios en el tiempo que vamos a hacer el webinar. Eso es todo para hoy y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bye. Bye.